Ahí va. Ahí está. Bueno, este es el caso de un paciente que tuvimos cuando estábamos en la residencia, que vino por guardia, haciendo justamente Stock Adams. O sea, el señor venía sintiéndose muy mal, hacía síncopes, se despertaba, te hablaba un rato, empezaba con mareos, vomitaba y de nuevo síncope. Y cuando le hicimos el electro nos encontramos con esto. Fíjense, esto es un QRS y estas son PES, ¿sí? Fíjense, yo me acuerdo que era 10 la frecuencia cardíaca, pero contar acá los cuadraditos no tiene muy buena resolución la foto. Fíjense cuántas P's hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dijimos que más de 2 P's no conducidas era un bloqueo severo, ¿no? Bueno, este paciente por suerte respondió bien a la dopamina y se le puso un marcapasos, bueno, después tuvo una internación prolongada y demás, pero de lo cardíaco anduvo bien. Bueno, terminamos con los trastornos de conducción aurículo-ventriculares. ¿Alguna duda con respecto a lo de recién? No, profe. Todo claro. Bueno, genial. Pasamos a los trastornos de conducción intraventriculares, o sea, los bloqueos de rama. Y para eso, nada, la última tecnología, el eje eléctrico, ¿sí? Acá tenemos, esto es del manual de la cátedra, es el gráfico del manual de la cátedra de Semio, para repasar un poquito los 3 vectores de despolarización de los ventrículos. El primer vector es la despolarización del tabique interventricular, ¿sí? Que es de izquierda a derecha, de atrás a adelante y de arriba hacia abajo. Fíjense, ahí chiquitito se ve positivo en B1, se ve negativo en ABF y se ve negativo en B6. No tiene mucho voltaje. El segundo vector es la despolarización de las paredes libres de los ventrículos y el ventrículo izquierdo es el más grande, o sea, no más grande, sino es el que más masa muscular tiene porque es el de paredes más gruesas y al tener más masa muscular tiene más voltaje, entonces se lleva el eje de este vector. Se lo lleva hacia la izquierda, hacia abajo y hacia atrás. Entonces lo vemos negativo en B1, positivo en ABF y positivo en B6. Y el tercer vector es la despolarización de la base de los ventrículos, que es hacia arriba, hacia atrás y a la derecha, ¿sí? Bueno, ¿cómo vemos en los bloqueos de rama? ¿Por qué se nos altera así el eje? Bueno, recién decíamos, pasa del nódulo sinusal por los haces sinoauriculares al nodo AB. Del nodo AB pasa a las de His. De las de His a las ramas. Rama derecha y rama izquierda con sus 2 haces. ¿Qué pasa cuando hay un bloqueo de rama? Acá, por ejemplo, vamos a ponerle. Porque, no sé, porque el cirujano justo pasó por ahí el bisturí, o porque se hizo una ablación con radiofrecuencia y justo quemaron la rama de conducción, o porque justo tenía una miocarditis, o un infarto, lo que sea. Bueno, esta rama, las ramas digamos que son las autopistas por donde tiene que ir el estímulo eléctrico. Esta rama se corta, la autopista está cortada, está bloqueada, hay un piquete, y el estímulo tiene que venir campo atraviesa, ¿sí? A través de las fibras musculares, que no tienen unas buenas propiedades de conducción eléctrica, de forma muy lenta, ¿sí? Y van a venir desde el lugar donde está la rama indemne hacia donde está la rama bloqueada, ¿sí?
Y eso hace que la conducción sea muy lenta y eso es lo que provoca que el QRS sea ancho. En el bloqueo completo de rama derecha, entonces tenemos esta rama que no nos sirve para conducir y el estímulo va a venir desde la rama izquierda hacia el ventrículo derecho. Entonces, ¿se acuerdan cómo decíamos cuando aprendimos electro que el vector, si lo vemos de frente, lo vemos positivo y si vemos la cola, lo vemos negativo? Entonces, en este caso, si el estímulo... Se me fue el... O nunca puse en realidad el puntero. No, pero ahí está. Ahí está. Entonces, en este caso, si el estímulo va a ir desde la izquierda hacia la derecha, que está bloqueada, ¿cómo vamos a ver el complejo QRS? Y en las derivaciones derechas lo vemos de frente. ¿Cuáles son las derivaciones derechas? B1, B2, ABR. Entonces lo vamos a ver positivo. Y en las derivaciones izquierdas, vemos que se va para el otro lado, lo vamos a ver negativo. Por ejemplo, en B5, B6, ABL. ¿Sí? Entonces vamos a tener R, S, R' en B1 y una S empastada, negativa, empastada en B5, B6. ¿Por qué es una S? ¿Por qué es al final del complejo QRS que nos enlentece el bloqueo de rama derecha? ¿Por qué no es todo el QRS? Porque recuerden que la mayor parte de lo que nosotros vemos del complejo QRS es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se lleva todos los honores porque es el que tiene más masa muscular. Entonces, el tiempo de despolarización del ventrículo izquierdo está bien, no está enlentecido. Es el derecho el que se enlentece después. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver después, al final. Y el eje eléctrico va a estar desviado a la derecha. El eje acompaña a los bloqueos, ¿sí? Con bloqueo de rama derecha, el eje está a la derecha. Con bloqueo de rama izquierda, el eje está a la izquierda. Y las T's son opuestas al QRS. Acá tenemos un ejemplo. Acuérdense, tenemos la despolarización que está viniendo desde la izquierda a la derecha, porque mi rama derecha no funcionó, no me despolarizó el ventrículo derecho. Entonces, si yo lo estoy viendo desde el derecho, por ejemplo, en ABR, en B1, en B2, lo veo positivo, ¿sí? Si yo lo estoy viendo desde la izquierda, por ejemplo, en B5, B6, veo esta S empastada, ancha, lenta, negativa. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, genial. En el bloqueo de rama izquierda, vamos a lo que no les dije es esto. En los bloqueos de rama siempre tenemos que tener el QRS mayor a 120. Si no, no es un bloqueo completo de rama. Voy a subir esto porque me molesta. En el bloqueo de rama izquierda pasa exactamente lo contrario. Yo tengo bloqueada la rama izquierda y la despolarización va a ir desde el lado derecho hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo lo voy a ver en las derivaciones izquierdas? Positivo. Exacto, positivo. ¿Y cuáles son las derivaciones izquierdas? ABL, B5, B6. Sí, muy bien. Aparte están ahí, pero bueno, muy bien. Y en las derivaciones derechas lo voy a ver negativo, ¿sí? Acá, como el ventrículo izquierdo es el que más masa muscular tiene, y toda la conducción por toda esa masa muscular está lenta, tengo un complejo bien ancho, ¿sí? En toda su extensión, no es como en el bloqueo de rama derecha, y bien deforme, ya lo vamos a ver. El eje está a la izquierda, porque dijimos que el eje acompaña al bloqueo, y
Ahí les muestro, las T también son opuestas al QRS. Ahí se ve. Este es el que siempre se describió como la melladura que tenía acá en el QS en B1, B2, o la sillita para sentarse en B5, B6. Eso no siempre está, esa melladura ahí arriba, como un diente de sierra. Pero sí, digamos, tenemos un complejo QRS bien ancho, de más de 120 milisegundos, que es negativo en las derivaciones derechas y es bien positivo en las derivaciones izquierdas, ¿sí? Y la T que se opone al bloqueo. Me olvidé de decirles recién, en el bloqueo de rama derecha, que esto capaz que les suena de los libros, el complejo en M. R, primer vector, S, segundo vector, y R, el tercer vector, en las derivaciones derechas. Fíjense acá, se ve más clarito todavía. Esto era el complejo de rama derecha. M, complejo en M, en las precordiales derechas, y S empastada en las precordiales izquierdas. Y este es el complejo tan aberrante que tiene el bloqueo de rama izquierda. ¿Les hice mucho lío? No, profe. Bueno, Profe. No, está claro. bueno, genial. Y después tenemos los hemibloqueos, ¿sí? Esto es cuando se bloquea uno de los haces de la rama izquierda, que uno es el anterior, que es este que vemos acá, y otro es el posterior, que es este que está acá, ¿sí? Los hemibloqueos no ensanchan al QRS, solamente vamos a hacer el diagnóstico por la desviación del eje eléctrico, ¿sí? Es decir, que bloqueo completo de rama, QRS más de 120 milisegundos. Hemibloqueo, QRS normal, con eje eléctrico desviado. El hemibloqueo anterior izquierdo fue descrito por un argentino, ¿sí? Y se da por una desviación marcada del eje hacia la izquierda, pero tiene que ser más negativo que menos 45, ¿sí? Y entonces, acá, ¿cuál es la explicación de la desviación del eje? El haz anterior, que es este que está acá arriba, está bloqueado y la despolarización se tiene que hacer desde el ápex y desde posterior, desde la cara inferior del corazón, hacia arriba y adelante, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos a eso? Bueno, acá Julio me decía recién que les enseñó a sacar el eje con D1 y ABF. Uy. Si yo tengo D1 positivo y ABF negativo, eso me dice que ya tengo el eje en el cuadrante entre 0 y menos 90. Pero eso no me basta para hacer el diagnóstico de mi bloqueo anterior izquierdo, porque ¿se acuerdan que dijimos que tiene que tener menos 45 o tiene que ser más negativo todavía que menos 45? Entonces, para eso tengo que tener D2 y D3 también negativos, ¿sí? Y a ver si alguien más se da cuenta qué otra cosa tiene este electro que vimos recién. En las ¿Las M precordiales. pueden ser? ¿Cómo? La M que formaba el Exacto, QR. sí, muy bien. La M tiene un bloqueo de rama derecha. Este paciente tiene un hemibloqueo anterior izquierdo y un bloqueo completo de rama derecha. Y esta es una asociación que se suele dar en Chagas, ¿sí? Por eso lo pusimos. Les interrumpo y les Sí. digo, aprovecho ya que les explicas eso. Si a esas dos cosas, el bloqueo de rama derecha y el hemibloqueo anterior izquierdo, le agrego otra cosa que ustedes vieron hoy, que es un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado, a eso se le llama bloqueo trifascicular. Nada de esa pavada. O estar al horno. Bueno, y el hemibloqueo posterior izquierdo
En realidad acá lo que no funciona es esta, ¿sí? Este haz, el posterior. Entonces la despolarización se va a hacer desde izquierda a derecha. ¿Y qué nos va a hacer eso con el eje? Desviarlo. Lo va a desviar a la derecha, exacto. Entonces vamos a tener en cara inferior bien positivo. Y acá en las derivaciones izquierdas lo vamos a ver negativo. Y el QRS dijimos que si es un hemibloqueo está normal. Entonces acá lo tenemos. Fíjense de 1 negativo, ABF positivo, estoy entre 90 y menos 120. No, 180. Y acá tenemos positivo en cara inferior, ¿sí? Lo que yo le decía recién a los chicos del grupo anterior es que nosotros acá tenemos una desviación del eje a la derecha. ¿Sabemos que es por un hemibloqueo posterior izquierdo? Y no, la verdad que no. Primero tenemos que descartar otras causas, ¿sí? Por ejemplo, un agrandamiento o hipertrofia del ventrículo derecho. O, digamos, una alteración anatómica que haga que el eje esté desviado a la derecha, ¿sí? Pero bueno, esto es el hallazgo que solemos tener en el electro. ¿Mm? Y eso es todo. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, No, profe. no sé, Julio, si querés decir algo más. No, darte de nuevo las gracias por tu tiempo. Que primero darte las gracias por tu tiempo, por la clase que le diste a los chicos y que espero que les haya servido a todos. Yo voy notando, no sé si ustedes se dan cuenta, que a lo largo del curso van agarrando las cosas mucho más rápido. Yo los escuchaba participar hoy, la verdad que me pone contento, digamos, como que vale la pena el esfuerzo que hacen tanto ustedes como nosotros los viernes a la tarde, estar acá sentados 1 hora y media, 2. Este, así que bueno, de nuevo gracias y con el resto nos vemos el viernes que viene, que si mal no recuerdo doy yo la clase y vamos a ver arritmias supraventriculares. Así que si pueden leer algo antes, le vamos a sacar mucho más provecho a la clase y vamos a poder explicar más cosas. Bueno, gracias a todos. Genial, profe, muchas gracias. Chao, Pablo. Chao, Gracias, gracias. profe, hasta luego. Adiós. Gracias, Chao, profe. muchas gracias. Chao, Muy gracias, claro todo. profe. Gracias por todo. Chao. Chao, profe, gracias. ¿Hospedadora vos, Lali, todavía? Sí. ¿Te saco? Pará, dejo de compartir.